a un programa más del Semáforo a través de la 88.7 FM Ciudadela, a través de la www.fmciudadela.com y también en la aplicación que vos te podés bajar en tu celular y podés escuchar las 24 horas nuestra emisora. Es un gusto que puedas estar con nosotros y compartir este tiempo especial. Si hay algo que caracteriza este programa, es que siempre estamos rodeados de amigos, siempre. Y en el día de hoy se acentúa un poco más eso, porque va a ser un programa muy, pero muy ameno, muy, no sé si la palabra correcta es casero, pero sí con hombres de la casa que están compartiendo con nosotros este programa tan lindo del día de hoy. A quien le voy a dar las muy buenas noches, no voy a hacer un orden, pero sí saludamos. Voy a saludar por quien está a mi derecha, así empiezo. A quien está a mi derecha es el señor Antonio Tormo. ¿Cómo anda? Bueno, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y muy buenas noches, querido amigo Valero. Un placer estar en este programa y en esta casa con tanta historia. Bueno, en fin, estoy acá para poder desayunarnos lo que nos gusta a nosotros. El bichito de la radio, la televisión y las comunicaciones. Valero, ¿cómo anda? Pero muy bien, muchas gracias, estimado Roberto Lagarde. Un gusto estar con la audiencia de la 88.7 FM Ciudadela y nosotros también con nuestra gente de Deportes Nación. Pero un gustazo enorme hoy aquí estar en estos micrófonos, Roberto, con Antonio Tormo. Alguien que sin duda, hay mucha gente que lo conoce, otros que no, y que van a saber exacto lo que es, porque siempre tenemos que aprender algo, pero este señor tiene mucho para enseñarnos y enseñarles a ustedes lo que es la radiotelefonía nacional, uruguaya y del mundo, ni que hablar. Antonio Tormo, qué gusto. Bueno, qué gusto, Valero, Roberto, digo, y los la audiencia. Es un placer estar acá. Bueno, yo también tengo que aprender mucho, ¿sabes? Y porque la vida aprendemos, mejor dicho, nacemos aprendiendo. Pero también es lindo cuando uno aprende algo, divulgarlo hacia los demás, compartir lo que uno ha aprendido. Totalmente. Y eso es lo que he hecho yo. He aprendido de grandes maestros, pero también he divulgado y divulgo a estas generaciones, las que vendrán, mientras podamos vivir, que vivamos, ese hermoso legado que son las comunicaciones, los medios de comunicaciones acá en nuestro querido país Uruguay, que siempre estuvo desde la época primaria, allá por 1886, 89. Nosotros ya estábamos comunicando a través de las comunicaciones submarinas de cables, unidos con la República Argentina, Colonia con Argentina, por ejemplo. Claro. Comunicaciones. Luego vienen las comunicaciones radiotelegráficas a chispa de ondas amortiguadas. Pero en fin, después la radiotelefonía. Bueno, y ahora, lo que tenemos ahora, que es todo, las nuevas tecnologías, Todo internet. ha sido la internet, las redes sociales. Tremendo. Tremendo. Yo creo que estamos bueno, el Uruguay tiene todo. Tiene su satélite con el Intelsat. Tiene también el cable óptico de comunicaciones submarinas hace muy poco, creo que hace un par de años que se inauguró. O sea, se está bastante al día. Pero yo hay una cosa que quiero decirles a ambos y a quienes nos están escuchando ni que hablar, porque ustedes me llevan una ventaja. Ajá. Y grande. Nacieron en esto. ¿Cuántos años? Yo hace simplemente, con Roberto y con otro amigo, comenzamos un 7 de febrero del 2005. Antonio, Ajá. ¿te podés imaginar? Son Sí. para mí 14 años nada más. Pero Muy muy pocos importante. al lado de Roberto, que nació en esto, y que tú también. ¿Cuánto, Yo debo decir humilde y modestamente que tengo ya 43 años. 43 años de haber conocido gente maravillosa, bueno, debo decirles cómo empecé, quiero decirles algo, que estamos hablando sobre acá fuera del Claro, micrófono. bueno, por eso. Dele, tranquilo.
Empecé con un amigo mío que se llamaba Julio César Alpuín, teníamos los dos 9 años. Y él vivía pegadito a mi casa, y nada más que nos separaba un tejido alambre en aquel entonces. Entonces ya nos picó lo que se llamaba el bichito de la comunicación. Y bueno, nos construimos un par de teléfonos, digamos, construidos en forma artesanal, con 2 latitas de pomidoro. Para aquellos que no saben, las latitas de pomidoro eran unas latitas pequeñas, así, ¿no? Ciertamente chiquita, y que eran una conserva, era el pomidoro, que se hacía con tomate y otras cosas más. Claro. Y una vez que sacamos el pomidoro, que se hacía con los tallarines para el sábado y el domingo en otras casas, se tiraba ese envase. Entonces, mediante esas 2 latitas y un piolín largo, eso como que hacíamos la cometa, ahí nos fabricamos ese teléfono. Cuando él me hablaba, yo lo escuchaba. Cuando yo hablaba, él me escuchaba. ¿Qué pasa? La latita trabajó como si fuera una membrana. Lo que yo estoy hablando es una onda sonora que se convierte en energía eléctrica. Cuando llega acá al micrófono, es una electricidad. Entonces, a través del piolín y esa electricidad iba nuestro sonido, nuestra palabra, la voz humana. Entonces escuchábamos y él me escuchaba y yo lo escuchaba a él. Esa era la comunicación. Entonces ahí nació sin querer el bichito de lo que es hoy las telecomunicaciones, la radio, la televisión, la telefonía, todo. Y de ahí empezamos. Y de ahí fue maravilloso, porque yo sin querer, eso fue lo que me abrió el camino a mí. Y le puedo decir otra cosa, que voy a contar, que no me olvido más de la paliza que me dieron en mi casa, porque empecé a meter la mano en la corriente eléctrica domiciliaria de la casa. Y un día produjo un gran cortocircuito que dejé sin luz toda la casa. O sea, ahí mi padre me agarró y bueno, unas palmaditas ahí. Salió barata la cosa por todos lados, bueno, ¿no? Porque de riesgo es riesgo, ni que hablar, entonces... Ni que hablar, porque yo inocentemente podía haber quedado electrocutado. Claro, pero metí los cablecitos. Ya estábamos en esos albores, ¿verdad? Así que no me olvido más de esa paliza, que vino muy bien, ¿eh? Vino muy bien para enseñarme, explicarme y corregirme. La mejor muy agradecido a mi padre. La mejor clase humana es eso, arrimar para que vayamos aprendiendo en la vida, ¿no? Exactamente. Y tú ya aprendiste algo ahí, en algo que aquello que uno entra un deseo de hacer algo. Porque tú me hiciste acordar, no sé si el Roberto agarró la latita o agarró directamente los micrófonos. Él lleva ventaja en eso. Vamos a escucharlo. Pero ¿sabes una cosa, Antonio? Digo esto y ya se lo paso a Roberto. Tú me hiciste acordar con un primo mío en la ciudad de Minas, minuano él, mayor que yo, hicimos eso que tú decís. Mirá. Sí. Una latita, Lagarde también tuvimos en nuestras manos. Es decir, nosotros tenés esta condición y mi primo fue de esto, porque él fue contador en el Banco República en viejas épocas, fallecido ya hace muchos años. Pero apenas comenzaste a hablar y hablar de eso de la latita, claro, me llegó el recuerdo en mi mente, eso que pasé con mi primo, un día se dio, no después continuo, ¿verdad? Y por ahí después, en los lapsos de los años, claro, uno escuchaba mucho esto, radio, todo, deporte, ni que hablar, hasta que nos conocimos con Roberto Lagarde y otro amigo y comenzamos a hacer un programa que era en broma. Pero, Antonio lo tiene que conocer a quien estás hablando. ¿Ah? Olegario Carrasco. Sí. Olegario fue informativista de Monte Carlo. Sí, señor, sí, fue un gran referente de la radiotelefonía, sin ninguna duda, sí, cómo no, sí. Bueno, imagínate que en tantos años todo lo que... Digo, a veces algunos yo me olvido de algunos, pero claro, ya la edad de uno, ya estamos rondeando los 71 y a veces un poco el disco duro a veces nos empieza a fallar un poquito. Pero tengo gratísimos recuerdos, como el gran Aníbal da Silva, gerente de Radio Monte Carlo, Carlos Silva, ese gran locutor, aquí está su disco. No conocía a Bello, esa es la palabra. Entre amigos le decíamos el Chancho Bello, el Chancho Silva. Entonces digo, toda esa gente maravillosa de todas las radios que uno ha conocido a través del tiempo ha sido, bueno, yo digo, mis grandes maestros de la radio fueron todos esos grandes locutores, realmente que tuve el honor de conocerlos y aprender con ellos. Yo
mi inicio siendo muy joven, como periodista, estudio en el Círculo de la Prensa del Uruguay. Hugo Rodríguez Vera fue uno de mis maestros, y el otro, Edmundo Sosa Sarabia también, que fue un grande de la radio y la comunicación, un hombre excepcional. Estuve en esa casa de ahí, ¿no? Bueno, y después mis primeras armas, mi primera salida al aire fueron en CX30 Radio Nacional, con mi querido amigo, hoy también hace poco fallecido, un gran locutor de primera línea, que se llamó Churi Freire Barnett. Los últimos años. Estamos hablando de nombres. Una institución. Por favor. En nuestra radio y telefonía, un periodista de raza, un locutor de raza, un fenómeno. Así que digo, el transcurso de mi vida ha sido esa. Después estudio radio, televisión, me convierto en reparo, transmisores, receptores de radio, y bueno, y de ahí nace un poco el hobby de la radiodifusión. Después mis primeros micrófonos fueron a través de la radiodifusión, pero como radioaficionado, ¿viste? Claro. Como radioaficionado. ¿Era CX8? CX8CC, 8 Charlie Charlie, 8 Canadá, Canadá, como quieras decir. Ahí empezamos, me armo mi primer transmisor, que era con una válvula 807, modulada por dos 6L6, modulada reactor. Mi primer receptor de comunicación era un conversor, que se instalaba antes del receptor de radiodifusión, que convertía esa radio común de AM, la convertía en onda corta, en la banda de 40 y 80 metros. Bueno, todo eso lo armábamos con otras manos, fabricábamos la antena, hacíamos todo en forma artesanal. Hoy, los radios aficionados al cual yo me integro, bueno, compramos los equipos, son otras tecnologías. Y además haberlo armado. Y haberlo armado. Entonces, yo incursioné lo que fue banda lateral, VHF, Very High Frequency, que era la frecuencia de 2 metros, hablé. Lo que no hablé nunca había satélite. Trabajé en la banda de 6 metros, digamos, la banda baja de VHF, me comunicaba con todo el mundo. Bueno, tengo más de 250 países confirmados que tengo las tarjetas como radioaficionado. Bueno, después fui directivo del Radio Club Uruguayo y secretario del Radio Club Uruguayo. Soy socio honorable de Radio Grupo Sur, una entidad de radio. Radio Grupo Sur, claro. Bueno, después socio honorario también del Radio Club 33. Así que digo, bueno, y después fui incursionando, estuve en el programa de Freddy Cabot, Gente Récord, hacía algunos inventos, algunas locuras que me gustan hacer a mí los radioaficionados, porque somos todos creadores, nos gusta hacer cosas. Así que está, mi vida periodística fue armándose así. Estuve en diferentes programas, revistas. Bueno, así que está. Y esto del museo me ha llevado, prácticamente ha llevado la vida, porque allá en el año 1986 yo abro en mi casa con mi querida esposa, desapareció lo que era el comedor de nuestro hogar, la mesa, quedó la mesa nomás, el barrileño todo desapareció. Porque empezamos a montar radios y aparatos y cámaras y abríamos para las escuelas del barrio y abríamos para los niños que venían a visitar el zoológico municipal de Montevideo. Ellos venían allí y llegaban al museo. Pero claro, no tenía el nombre de museo, estaba abierto ahí, ¿viste? Con la historia. Y fue, porque ¿qué pasa? El museo nace de la feria, nace de los remates. Y fuimos comprando, y fuimos guardando, y guardábamos debajo de la cama. Mi esposa tuvo una enorme paciencia de poder comprenderme a mí, y guardamos, por años guardamos debajo de la cama, porque no queríamos que se perdiera nada. Porque una válvula, un receptor de radio a válvula, una máquina de escribir, un proyector de cine, porque nosotros tenemos un verdadero museo de las telecomunicaciones, tenemos absolutamente de todo. Y también debo agradecer a todos aquellos que nos donaron cosas y nos están donando. Pero no le donan a Antonio Tormo, le están donando al país, al Uruguay, porque mi obra no es mía, sino esta obra es de la gente y que va a perdurar en el tiempo y para siempre. He pasado de todo, pasado hambre, cualquier cosa me pasó. He dormido en la playa cuando iba largado los primeros premios Marconi, porque no tenía para pagarme el hotel. 2 veces dormí en la playa. 2 veces acá en el control de ómnibus de acá, de comedia acá de Arenal Grande, de 3 cruces. Claro.
¿Por qué? Porque nadie apoyaba mi obra. Y bueno, y se hace con el esfuerzo de la comisión que tengo de apoyo, con Horacio Nigro, con María Teresa Barbá, con Selva Lina, con un montón de gente que cree en mí y apoya esta obra. Nunca tuvimos a alguien que diga, bueno, Tormo, ¿cuánto necesita usted para llegar su obra? Ah, que en Uruguay es muy difícil. No, es difícil, Es todo muy a difícil, pulmón, a Uruguay. esfuerzo. ¿Y saben cómo? Pidiéndole a un amigo, pidiéndole a otro. Y esta obra se hizo, es una familia. Y hoy por hoy, ya estamos próximamente, ahora el 17 de mayo, estamos lanzando 25 años del premio CX en Comunicaciones a nivel nacional e internacional, que yo he creado, para homenajear a los trabajadores de los medios de comunicación, al conductor de radio, al camarógrafo, al portero de la radio, ¿verdad? Le damos el premio a todos, porque una radio está comprendida con un staff de un montón de gente. Entonces, a ellos trabajadores va nuestro modesto humilde premio CX en Comunicaciones año a año, y los homenajes que estamos haciendo. Este año tenemos un gran homenaje para una gran figura, un gran comunicador, un gran hombre que hizo obras sociales, un gran referente. Me refiero a mi querido amigo, desaparecido también recientemente, Omar Gutiérrez. Toda una institución. ¿Sabés La comunicación y la radio. Ahora que lo nombraste, la Junta Departamental de San José le va a hacer un homenaje el próximo domingo, 18:30 horas. Perfecto. En la Plaza Zorrilla, en San José. Y como yo fui el último productor de él, Mirá. obviamente que me llegó la invitación y obviamente que voy a ir. Esto iba a ser el martes pasado, Mirá. pero por el tema de la lluvia no se pudo hacer, así que va a ser el próximo domingo a las 18:30, ya digo, en la Plaza Zorrilla, así que los amigos de San José que nos estén escuchando, los esperamos el domingo, 18:30 horas. Vamos a ir con el amigo Juan Pedro Rivas, vamos a ir a ese homenaje. También yo también quiero ir también. Está muy bueno. Va a ser un placer. Muy bueno, sí. Desde ya, desde acá, desde estos micrófonos, felicitamos a la Junta Departamental de San José y a todos los medios allí, porque nos corresponde primeramente como colega y como amigo, porque debo decir que Omar Gutiérrez, para mí, cuando yo abrí mis primeros pasos allá en el museo, le dio para adelante, mandaba el móvil, me invitaba al programa. Omar fue un grande. Omar es un grande y permanecerá en la memoria de nosotros. Yo lo quiero mucho y también quiero a su hija Clarita, que ya me dijo que va a estar Clarita, ¿no? Él tiene otra hija más, tiene 2 hijas, ¿no? Sí, pero Clarita es la que siempre ha estado con nosotros. Exactamente. Mucho más cerca, sí. Así que va a ser un placer, Roberto, que estemos por allí acompañando a nuestro querido Omar, ¿verdad? Y alguien sin egoísmo, cosa difícil de encontrar. No pensar totalmente solo en sí mismo, sino, como contigo, Antonio, buscar colaborar. Importante para lo que tú tenías en mente y poder ir recibiendo al menos lo que él te daba para que la gente y todo fuera conociéndote cada vez más. Y buscar lo que necesitamos los uruguayos y lo que nos falta. Exacto. Porque te preguntan a ti, ¿cómo se hace esto? Pero ¿qué? La idea, como quieren sacar o algo, no, hay que colaborar entre todos para todos, poder llegar, cada cual en su función o en que les gusta o etcétera, ¿no? Y todos tenemos algo distinto hasta para hacer. No, lo que iba a decir que Roberto lo sabe, sí. y me parece que a Antonio también se lo conté. En los últimos tiempos estábamos en CX30 Radio Nacional. Habíamos empezado ese programa, el programa de él, que le cambiaba el nombre, el estilo de él, como es, que se llama Pipi Cucú. El programa sigue, que lo sigue haciendo Clarita. Y sinceramente, debo confesar con total honestidad, me ofrecieron para conducir el programa. Pero ¿sabés qué pasa? Lamentablemente la gente hace comparaciones y te dicen, no, ya no es lo mismo. Y obvio, Roberto no es lo mismo que Omar. Claro. Son estilos diferentes. Obviamente. Primero que es una voz distinta, totalmente. Otro estilo. Y por eso no lo quise seguir conduciendo el programa. Pero una de las cosas que te decía
nosotros habíamos conseguido un canje en un restaurante, porque claro, él salía temprano desde San José. Exacto, exactamente. Y yo estaba desde temprano en la radio, Exacto, produciendo el programa, además de hacer la conducción con él durante el programa. Salíamos de la radio a eso de las 3, 3 y cuarto de la tarde para poder almorzar a esa hora. Y era menos de media cuadra, porque es un restaurante que está ahí por Plaza Independencia, ahí donde venden artesanías y cosas, sí, sí. en la vereda de enfrente a Radio Nacional. Es decir, nosotros teníamos que cruzar solo 18 de julio. Claro, claro. Esa cruzada, esa bajada del Palacio Salvo, Sí. y llegar al restaurante, fácil, sin exagerar, absolutamente todas las tardes era media hora. Media hora. Porque todo el mundo lo paraba, todo el mundo lo saludaba, todo el mundo le pedía fotos y él se sacaba fotos con todo el mundo, conversaba con todo el mundo y no le vayas a hablar de Peñarol, porque si le hablabas de Peñarol podía estar media hora con una persona sola. Sí, claro, claro. Entonces, también conviví, por así decirlo, con personas que salían en la televisión y la gente pasaba por al lado de ellos y no saludaban. Y la gente se daba cuenta. Claro. ¿Me entendés? Miraban para otro lado, se ponían anteojos negros para ser irreconocibles para la gente. Pero Omar realmente fue un tipo sensacional. Y si hay una de las cosas que yo, que estuve casi 5 años al lado de él, puedo resaltar algo, que es el mismo tipo que salía al aire en televisión o en radio, era el mismo tipo afuera del programa. Sí, sí, era igual en todos lados. Era exactamente lo mismo. Sí. Pensaba exactamente igual, hablaba exactamente igual, no era una cosa al aire y otra cosa afuera del aire. Que conozco muchos que sí Claro. son una cosa al aire, se muestran muy simpáticos, Sí. muy risueños. No, obviamente que no voy a dar nombres, no nos interesa hacer eso en estos momentos, pero hay muchos que se muestran en la televisión muy risueños, muy lindos, pero cuando vas a hablar personalmente con él, Es otra cosa. es otra cosa. Es otra cosa. Omar siempre fue el mismo, te gustara o no te gustara, Sí, sí, sí. siempre era el mismo. Él marcó una presencia humana extraordinaria. Fue un comunicador nato, un hombre, como decías tú, Roberto, igual en todos lados y en cualquier momento. Mira, yo también, hay que hablar de Pipicucu. Estuve en unos últimos programas de Omar que estuvo allí, estuve con él en el programa. Estuve junto a esa queridísima amiga, compañera, ella de muchos años, que fue Sonia Carrero. Sonia Carrero, una grande de la radiotelefonía uruguaya, una voz hermosa, vigente, que siempre, viste, mantiene su timbre de voz. Fue su gran compañera durante muchos años, así que Sonia, no me olvido más de ese último programa que sin querer, nunca, por eso que para mí Omar ha sido uno de los referentes que le dio para adelante al Museo de la Radio y las Comunicaciones José Artigas. No sé, no tengo palabra de agradecimiento. Por eso que nosotros, el museo ahora, el 17 de mayo, le va a realizar un gran homenaje allí en el Ateneo de Montevideo, como él se lo merece. Totalmente, totalmente. Hablamos de Omar, pero también podemos recordar otras figuras de la radio. Se me viene a la mente, lo charlábamos contigo, ya no me acuerdo si al aire o fuera del aire, eso no importa, pero lo hablábamos con Antonio los otros días, Julio César Armi, otro de la Otro grande. radiodifusión. El actor de los humildes. El actor de los humildes. Un poco hablando ahí a la parte teatral, yo iba a hacer una consulta, Antonio. Sí. Porque ese apellido Tormo es también conocido, Sí. no solo por ti, sino por... Quiero que tú expliques. Es tío mío, sí.
el hombre, ¿por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Apenas veo la salsa, a mí me gusta que suene. El rancho La Cambicha. Bueno, sí. Mirá, nosotros venimos de familia que mi hermano también fallecido, Washington Tormo, fue actor de la Comedia Nacional también. En la época que dirigía Alberto Candó, en aquel momento, esa obra que se llamó, que estuvo en cartelera varios años, que fue El Procesado 1040. El Procesado 1040, los dos que hacían de preso, era uno, se llamaba Walter Vidarte, amigo mío, también que lo conocí siendo niño, y el otro preso era mi hermano, Washington Tormo. Vos sabés que Procesado 1040, Juan Pedro Rivas lo hizo dentro del CONCAR. Mirá vos, no sabía eso. Hizo ensayar a los presos del CONCAR. Mirá. Y lo hicieron en el Paraninfo de la universidad. Mirá. Ahí lo hicieron. Qué dato interesante, ¿no? Sí. No desconocía. Después, después vamos a armar una reunión con Juan Pedro para que vos puedas charlar con él y puedas ver eso, que es una de la parte social que hace la Fundación Winner, ¿no? Claro. Es todo ese trabajo. Ahora estamos más trabajando con la primera edad, que es el INISA, que es lo que antes era el INAME, ahora se llama INISA, pero bueno, son chicos que le han errado en la vida, muy jóvenes, le han errado y que están cumpliendo por haber errado en su vida, ¿no? Entonces, con ellos estamos tratando para que puedan salir de ese ambiente, para que puedan encarar con el estudio, encarar con la cabecita puesta en otras cosas. Entonces, en ese programa, eso es una de las cosas que hace la Fundación Winners, una de las que hace. Pero te decía, ahora que dijiste Procesado 1040, me quedé con eso. Se quedó, sí. No, obviamente que, hablando de estas grandes figuras que tuvo, digamos, el Teatro Nacional nuestro, tanto sea de Pono Platea como el teatro, el cual se hacía muy lindo también, que fuera la Fonoplatea, que fue lo primero que arranca, después vienen las Fonoplateas, ¿verdad? El Teatro Solís, por ejemplo, la Comedia Nacional, que ahí tuvieron, pero yo tuve el honor de conocer a China Zorrilla, Estela Medina, Estela Castro, Enrique Guarneiro. ¿Por qué digo todo esto? Porque mi padre era funcionario de ahí del Teatro Solís, ¿viste? Claro. Y siendo niño, me llevaba, hasta mirá que tengo una foto con los charchaleros, que no sé dónde está, en aquella época cuando actuaron allí en el Teatro Solís. El Teatro Solís, que fue una maravilla, que tenía una resonancia natural. ¿Sabes por qué la resonancia natural que tenía el Teatro Solís? Debido a los túneles que tenía debajo del piso. Piso de madera, y abajo los túneles. Según cuenta la historia del antiguo Montevideo, allá de la ciudad de San Felipe y Santiago, que fue el nombre anterior, ahí había unos túneles donde desembarcaban los piratas y eso, pasaban por ahí, ¿viste, no? Porque la aduana fue toda rellenada, fue rellena. Y allí de donde está el teatro, 2 cuadras, después se fue quitando al mar, todo eso, Pérez Castellano, todo eso, ¿viste? Misiones, todo eso, era todo mar ahí, se fue rellenando. Y tenía esa acústica natural que hoy ya cambió, no la tiene, porque ahora tiene parlantes. Claro. Tiene parlantes allí y no, se perdió esa calidad de sonido que tenía. Tenía que haberse conservado eso. Claro. Porque era natural, estaba pensado, ese teatro se pensó como los teatros que había en Roma, usando la acústica natural. ¿Viste? Claro. Hoy por hoy cambió el sonido, lo cambió. Entonces, no es lo mismo. Entonces uno tuvo la suerte de ver las grandes obras, María Estuardo, Galileo Galilei, El Rey se muere, obras de la Comedia Nacional sensacional, donde también la Comedia Nacional hacía giras anualmente por Europa. Y ahora ya no... Yo no me he enterado, capaz estoy equivocado, ¿no? Pero me sale una vez cada tanto. Antes era una cosa espectacular. Te traigo de vuelta a la radio. Bien. Antes de arrancar el programa, con el amigo Falero, estábamos haciendo memoria de hombres de la radio y del deporte. Tirábamos el nombre de Cheto Pellicciari. Sí, señor. Tirábamos el nombre de don Rubén Coppola. Exacto. Don Máximo González, el gallego Regueira, personas
que han dejado una marca importantísima en el deporte uruguayo. Y antes de empezar el programa yo te decía que en ese tiempo realmente existían periodistas deportivos, Sí. porque podían opinar con certeza de varios deportes o de muchos deportes. Fíjate, Cheto Pelicieri era el relator de fútbol, Exacto. relataba básquetbol, Exacto, relataba ciclismo, inventor de la Vuelta Ciclista del Uruguay. exactamente. ¿Ah? Hoy le pedís a un relator de fútbol que te relate otro deporte y queda pagando porque no sabe, o un Claro. comentarista de fútbol, no voy a nombrar a nadie, pero hablaba la otra vez con un gran comentarista de fútbol, muy renombrado, y él me decía, me pones a comentar básquetbol y no sé hacerlo. Claro. Entonces yo aseveraba, sin decírmelo, aseveraba mi concepto de que hoy el 90% de los que se llaman periodistas deportivos no son periodistas deportivos, son periodistas de fútbol. Y ahí se quedan, son periodistas Claro. de fútbol, pero no son periodistas deportivos. Roberto y Antonio, hubieron dos grandes, uno está, el otro ya se fue hace unos años, que fueron grandes que empezaron con el básquet, después pasaron al fútbol. Y uno fue Lalo Fernández, Ah, sí. Claro, sí. y el otro actualmente, ustedes escuchan, lógicamente, alguien que Sonsol. está relatando fútbol. Sonsol, sí. Claro. Mirá, hay una cosa que yo siempre digo de Sonsol, y tengo la libertad de decirlo al aire porque se lo he dicho en la cara. Para mí, él lo que mejor hace no lo está haciendo. Para mí, lo mejor que hace Sonsol, o que ha hecho en toda su vida, es relatar básquetbol en radio. Y nada que ver, ahora está relatando fútbol y en televisión. Claro. Nada que ver. Está todo el mundo, creo, de acuerdo en eso que decís, Roberto. Sí, Es sí. hombre que fue un crack y el número uno en el básquet. En el básquetbol. Lo que pasa que hay una realidad, volviendo al deporte nuestro uruguayo. Hay cosas que a veces que las vivimos, que ahí viene la falla. ¿Sabes cuál es la falla? A ver. El deporte nuestro, ¿por qué el fútbol solo y no se oye otras campanas de otros deportes? Es muy fácil de comprender. Ujú. Porque desaparecieron de los barrios, las plazas públicas, donde en esas plazas públicas se aprendía natación, se aprendía básquetbol, Ujú. tiramos tiro de jabalina, tiramos bala, ¿qué más había? El voleibol que lo hice yo también. Voleibol, todo eso, y salían en esas plazas públicas. Ahí aprendimos. Yo me acuerdo que iba a la plaza pública allí, la que está en 8 de octubre, Sí. el 20 de febrero. Ujú. Ahí aprendí natación. Ahí yo tiraba jabalina, y aprendí esos deportes. Pero ahora no están en todos los barrios. Sí, sí. Eso es lo que hace de que estemos perdiendo calidad, como el voceo. El voceo había en diferentes barrios, habían clubes que se dedicaban a enseñar voceo. Y de ahí, entonces ahora, por eso no tenemos campeones de voceo. ¿Dónde están los campeones de me gusta No, preguntar? no hay. ¿No lo hay? No hay. El Coco Peralta lo tuve como amistad durante algunos años y él fue un campeonísimo, no solo de aquí del Uruguay, a nivel de Sudamérica, el Coco Peralta, por ejemplo, ¿no? Boxeadores ya habían. Bueno, tuvimos dos que pelearon contra los grandes. Claro, claro. Entonces, hace falta digamos, los políticos, ¿verdad? Los políticos vuelvan a instalar en los barrios las plazas de deporte públicas, donde se enseña natación, ciclismo, todos los demás deportes que no están. Hasta habían, me acuerdo en los barrios habían clubes de cancha de bocha. Bochas. Terminaban las Hoy bochas. no, sí. Hoy no están. No. Hoy no existen. Entonces, con eso nosotros... Bueno, fíjate, la Federación de Bocha no tiene ni sede. La Federación Uruguaya de Bocha no tiene ni sede. Claro, claro. Porque no hay nada. Por eso una cosa va con la otra, lo que tú estás hablando, Roberto, que ya ahora solo ese fútbol y lo demás no se ve, ¿viste? Allá cada tanto, vela, alguna cosita sale, ¿viste? Pero antes era permanente.
deportistas nuestros, habían olimpiadas, yo me acuerdo hace unos años, hace poco tiempo, las chiquillas de handball andaban vendiendo rifas para poder adquirir plata para poder pagarse el pasaje. Es que, trajeron medallas. eso lo hace la mayoría. La mayoría de los Sí, deportes digo, menores hace claro. eso, incluyendo el básquetbol. Ojo, Claro. sacando el fútbol, el resto de los deportes tiene que hacer lo que vos estás diciendo Claro. para poder sobrevivir. Pero una de las cosas que iba a decir, no quiero cortar lo que tiene Falero ahí para comentar, pero vos sabés que yo soy súper hincha de la tecnología, súper hincha de la Yo tecnología, también. pero reconozco también que la tecnología ha, disculpen la expresión, no sé si es la correcta, pero ha tarado a nuestros jóvenes. Porque vos los ves todo el tiempo con los jueguitos y no los ves haciendo deporte estoy de acuerdo contigo de que hay pocos espacios, pero los pocos espacios que hay no se utilizan porque están como tarados atrás de un celular o atrás de un videojuego. Bueno, eso que tú, esa puntualización, yo también la veo, Roberto. Es más, yo creo que se transformó en una adicción. Sí, Es una totalmente. adicción. Vienen caminando, la otra vez venía una muchacha caminando, no sé si venía chateando, qué venía haciendo con el celular, caminando así, y de repente se llevó el árbol por delante, ¿viste? Sí, sí, Porque sí. tenía la cabeza metida en tu celular. Lo Sí. peor de todo, que yo he visto con mis ojos, otra vez venía un chofer de ómnibus, venía mandando un mensaje de texto y soltaba el volante y lo largaba con la gente a bordo, digo. Venía en camino, pará, loco, pará un poquito en una parada y mandás el mensaje de texto, o lo que sea, o vienen conduciendo, por eso yo digo, ¿viste? Yo también acepto la tecnología, me parece bárbaro, bienvenido sea, pero tenemos que tomar conciencia los seres humanos y atender primero lo que está delante, cuando venimos caminando, cuando venimos conduciendo. Por eso me atrás me hicieron una pregunta en otro medio también de comunicaciones, me decía Tormo, dice, ¿la radio se muere ya ahora? Digo, no. La radio no se va a morir nunca, porque la radio pasa de lo que era la válvula pasó a ser digital, siempre va a existir la radio. Lo que sí, lo que hay que tener conciencia es, cuando venimos conduciendo el automóvil, no podemos venir viendo la televisión al momento también, ¿no? Claro. Tenemos que atender lo que hay adelante. Y ahora hay radios que vienen con televisores. Sí. Ojo, cuidado. Y les digo a los conductores que siempre estén atentos. Y el celular, pará, hablás y después continuás. No vengas hablando porque la cabeza tuya tiene que estar adelante, ver lo que se atraviesa un niño, se atraviesa un animal, viene un semáforo. No. Entonces, yo por eso digo, voy a tu pregunta, Roberto, muy sabia, de que para muchos jovencitos lo está absorbiendo. O sea que ya tenemos una adicción instalada en los celulares, Sí. más que nada en los celulares. Sí. Y también en la tablet. En cierta medida, bueno, tiene que haber un tiempo para todo, yo siempre digo, le explicaba a mis nietos, bueno, ustedes estudian, vengan, sí, la computadora, las redes sociales, pero hay un tiempo que tenemos que leer, tenemos que descansar, tenemos que almorzar toda la familia, tenemos que hacer una tertulia de tarde entre la familia, no metido en la máquina, porque si no al final quedan tarados, Sí. porque es así. Entonces, esa es la responsabilidad de los padres, por eso la enseñanza comienza por la casa. Yo les digo a los señores padres que atiendan mejor a sus hijos, que los aconsejen mejor, ¿verdad? Y cuando vengan, cuando salgan a la calle, ¿verdad? Tengan cuidado siempre cuando usen el celular paraditos en una esquina, no molestar a nadie y no lo hagan caminando, ni tampoco conduciendo, ni tampoco andando en bicicleta, ni en moto, ni en automóvil. Siempre hay un tiempo para cada cosa. Yo por eso les aconsejo eso. Si no, está su vida la que está en peligro. Valero, ibas a decir... Realmente totalmente de acuerdo, aunque yo soy una persona también que me encanta la tecnología, bien saben ustedes, pero claro, la tecnología es para cuando tú estás, por ejemplo, adentro de tu casa, fuera de ella, al menos en un móvil o caminando, ahí de sumo cuidado. Es preferible que te pares en una esquina y atiendas el celular, llamado o lo que sea, o escriba lo que tengas que escribir, pero después cuidado con la vista y oído, que tenemos que tener mucho cuidado hoy por hoy porque el tránsito es tremendo, ¿verdad? Exacto. Y bueno, y tenemos que ver cuando vamos a cruzar la calle, que es otro gran tema también, que todo ha crecido en ese sentido para bien, muchos tienen vehículos y pueden
ir al trabajo o lo que sea con la familia también, pero hay que tener mucho cuidado y respeto también, y hablando de familia, que vaya tú llevando a tu familia a un paseo nomás y por un descuido con el celular también sucede una desgracia, ¿no? O sea, tenemos que pensar mucho en eso. Y hablando de los deportes, bien como ustedes también dicen, que también pensamos más que nada en el fútbol, con Roberto hemos hablado aquí en el programa también, con respecto inclusive al patín, que en eso Roberto también está, pero recordamos, y tú lo habrás visto Antonio también, carreras hasta de aquellas clásicas 4 ruedas del patín, ¿verdad? Competencia de carreras en las calles, ¿no? De bueno, patín, ¿cómo? y jugar al fútbol sí, cuando señor. salíamos de la escuela, aparte del estudio todo el día, como lo hice yo, recuerdo en una escuela, también allí jugábamos al fútbol, que el primer deporte uruguayo, no cabe ninguna duda. Después llegar a nuestro hogar y jugar en las calles. Si habremos roto las plantas a las vecinas y vecinas. Algún vidrio. Y nos habremos ligado cada una de novela. Porque se usaba, me acuerdo que eran la pelota de goma funza, que fue lo primero que teníamos, que era más barato. En la época que andábamos zapatillas rancheras o de alpargata. Entonces, ¿tú te acordás eso? Bueno, y después vino la pelota, ¿sabes? Vino la pelota de cuero, que cuando se mojaba, si era de 1 kilo, pesaba 10 kilos. Y fíjate un zapatazo de eso, ¿sabes cómo volaban los vidrios? Bueno, digo, toda esa época fue en el barrio, en el campito. Todo eso lo aprendimos. Yo con él, claro, pues ellos son más jóvenes, ¿verdad? Nosotros en la época nos hacíamos el monopatín, el andador, usamos el trompo, todo eso, Sí. que despertaba el intelecto motriz de los niños. Eso era maravilloso. No me quiero hacer el guacho, pero tengo la mitad de edad de que ustedes. Sí, claro. Bueno, digo, todos esos juegos que se hacían artesanalmente, que nos hacíamos el monopatín, ¿te acordás con 2 ruliman? Nos hacíamos la chata con 4 ruliman. Todo eso, una creatividad. Nos hacíamos la cometa. Nos fabricamos todo, sí, eso. Hoy viene todo comprado más en China, ¿no? Sale más barato, ¿viste? Todo se compra. Pero bueno, pero entonces todo eso que vivimos nosotros, esa vivencia, era la época que dormíamos con la puerta abierta, la botellita de leche, de boquita ancha, ¿tú te acordás eso? Y que tenía la tapita blanca con azul que decía con Aprole, y dejábamos los 5 centésimos debajo de la botellita, y nadie tocaba nada. Tocaba, claro. Tenía el diarero, entraba para adentro y dejaba. Eran años de bonanza, años. El Uruguay, yo digo, verdad que para nosotros es otro Uruguay para el que vivimos, ¿sabes, Roberto? Que ahora la inseguridad, todo lo que está pasando, es lamentable. Ahora está el hambre desnudo en la esquina y va a haber a alguien que le va a servir, te lo roban, ¿viste? Es lamentable, ¿no? Totalmente. Esa época que vos estás hablando, de usar el ingenio, de usar la mente, por así decirlo, tenía en las radios uruguayas algo hermoso que lamentablemente se está dejando de utilizar, que es el radioteatro. Exactamente. Sí. Eso que te hacía imaginarte, que te hacía meterte en la historia que se estaba contando, de tal forma que esos cambios de voces y esos ruidos y todo, y era maravilloso. Obviamente yo no viví esa época, pero llegué a hacer radioteatro en Radio Universal, que hacíamos ruido con diferentes cosas, que nada que ver. Y ponele, hacíamos ruidos eran como un estilo, como media tapa de coco, así, para hacer el ruido de caballo. Exacto, sí. Todas esas cosas, que claro, uno que lo vivió de este lado, vio ver hacer todas esas cosas, y hacíamos, a veces, con Fablet, hacíamos como 3 o 4 personajes cada uno. Entonces teníamos que poner voces diferentes para cada personaje, para identificar cada personaje. Entonces, todas esas cosas, la querida Ibi Simone, que fue es una gran locutora, que gracias a Dios está muy bien, pero está jubilada de los medios de comunicación. Durante muchos años fue la voz del Canal 12, Ibi Simone. Y que gracias a Dios y a la vida pude tener la oportunidad de trabajar con ella 10 años. Entonces, a ver, esa radio que te hacía fomentar la imaginación. Sí.
Y eso, obviamente que fue la época del encanto de oro, porque a través de esa cajita que veíamos, que le llamamos la radio de madera, generalmente, que era con valvula, que había que esperar un rato que se calentara, ahí escuchábamos esos radioteatros formidables, de grandes actrices. Me estaba recordando a nuestra querida amiga Iris Simone, que fue una actriz extraordinaria también. Claro, con don Roberto Barri. Sí, que tuvo la suerte de estar con Roberto Barri, otro grande más. Otro grande. Y bueno, y después otros referentes como Isolina Núñez, Blanca Burgueño, era todo una... que había que, es como decías vos al principio, teníamos que llevarle la imaginación a la gente. Que hoy se cambió por los teleteatros, pero no es lo mismo. No. Los radioteatros, yo me acuerdo que en mi casa, a las 2 de la tarde, se escuchaba todos los días El Actor de los Humildes, Julio César Arme, por CX42, Radio Sur. Ahí estaba, y yo, bueno, también siendo chico, bueno, era lo que había, teníamos que sumarnos ahí a escuchar esos radioteatros. Era infalible porque había gente que de repente comía más tarde, ¿viste? Porque nuestra mamá estaba atenta al radioteatro y no la olla, la comida, ¿viste? Comíamos a las 3 de la tarde, más de una vez me ha pasado a mí, ¿viste? Digo, bueno, ¿y cuál era? Esperando a ver qué pasaba, ¿no? Como fulano. Hay que ver una vez, yo me acuerdo, en un teleteatro, una vez cuando Julio César me llega con el elenco ahí a Pando, bueno, fue la compañía iba en un ónibus contratado, y él hacía de un personaje de hombre malo, ¿viste? Así como de malevo. Bueno, cuando llegó el ónibus lo estaban esperando una cantidad de señoras con patio y con todo para dar una paliza. Para dar una paliza a Julio César Arme, porque se habían convencido tanto. ¿Viste? Fue tanto de lo que tan bien lo hacía Julio César Arme, que, bueno, tuvo que salir disparando, correrse y meterse en la casa de un vecino. Bueno, vos sabés ¿Viste? que... Para poder... porque fue una cosa terrible, ¿no? Bueno, en el elenco de Julio César Arme trabajó un gran compañero que ya no está con nosotros físicamente, Oscar Nelson, cantante de tango también, y él actuaba en el elenco de Julio César Arme, y dice que una vez le tocó hacer de un cura. Mirá. Y llegó a Soriano y lo estaban esperando señoras para confesarse. Bueno. Porque ellas tenían de que él era cura. Claro. Y lo estaban esperando para confesarse. Sí. Y él tuvo que sacarse la sotana y decir, no soy un actor, no soy un cura. Seguro soy actor, seguro. Sí. La verdad que sí, cómo vivían la gente de teatro, eso el teatro, y cada uno su función, su actuación real, cómo la vivían, ¿no? De Julio César Arme, yo un tiempo lo tuve vecino en Malvin, recuerdo hace muchos años, y nos saludábamos simplemente, ¿no? Pero era grato vos saber que estaba saludando a una persona que era un gran personaje, ni que hablar, y que todo el mundo, en el Uruguay por supuesto, y en el exterior también, lo esperaban en esas actuaciones que hacía él en el interior y todo, ¿no? Y hablando de actores, yo recuerdo una vez que hicimos algo de teatro en un club, simplemente en mi viejo barrio de Sayago, donde vivía en aquella época, y en una escuela allí hicimos una gran obra. En la zona se llamaba, recuerdo, de Eugenio O'Neill, era esa obra, en la zona, como se trataba en un barco, todo, en la época de guerra y eso, y era un actor de la Comedia Nacional, que no recuerdo el nombre en este momento, pero ese actor, a mí lo que me llamaba la atención, que cuando iba a enseñarnos y a ver todo lo que nosotros teníamos que hacer, ¿verdad?, para hacer esa obra teatral, yo lo veía a él medio raro. Y en ese momento estaban haciendo una gran obra que vinieron del exterior a ver acá, quiero ver si me acuerdo el nombre, porque era en un manicomio, Marat Sade. La obra Marat Sade era donde aquí en Uruguay fue el primer país en el mundo donde se dio esa obra en castellano. Ajá. Entonces mucha gente venía aquí a ver esa obra teatral. Pero a mí me llamaba la atención que estaba enseñándonos a nosotros, pero a su vez todavía parecía que le duraba ese personaje que él estaba haciendo en esa obra, Marat Sade,
que era un manicomio realmente, prácticamente todo aquello, en la obra en sí. Y bueno, que fue mucha atracción de salir en los diarios de la vieja época, esa obra, ¿verdad? Claro. Y yo tuve el gusto también de tenerlo en el liceo, cuando yo iba al Liceo de Colón, recuerdo de aquella época, lo tuve él también de profesor, un poco de algunas cosas, y dentro de esto lo que era la parte teatral también, él sabía que a mí me gustaba el teatro, y recuerdo me preguntaba sobre algunas obras del mundo, ¿no? Como grandes actores de cine y de teatro, los ingleses, muy buenos en eso, más que en el cine, muchos de ellos muy buenos en la parte teatral, parece mentira, Claro, claro. pero eso de hacer a nivel al público, personalmente, no es lo otro que vos borrás y ponés y cambiás. Esto es en vivo y en directo. Y una de las cosas que me enseñó en aquella época el teatro era que vos tenés que vocabulizar bien Sí. para no solo que te escuche que está acá adelante, el del fondo te tiene que Claro, también. escuchar, porque en aquella época no había amplificación, prácticamente Claro. no la usábamos. Exacto. Y recuerdo cuando un día se le ocurre llevar un viejo grabador, aquellos más o menos ahí, para grabarnos a nosotros cómo hacíamos la obra, cómo estábamos ahí en los principios, y nos dimos cuenta lo desastre que éramos y que teníamos que aprender mucho aún para saber entrar uno en ese papel que te tocaba hacer en una obra. Cosas de enseñanza, ¿verdad?, que vivimos, y tuve el gusto de hacerlo, y con alguien que, ya digo, fue un gran actor en esa obra, que atrajo gente y multitudes del exterior, por ser el primer país en el mundo donde Marat Sade se daba en castellano aquí en Uruguay, Claro. con la Comedia Nacional Nuestra. Sí, sí, sí. Entonces, son cosas que nosotros tenemos, creo que, Antonio y Roberto, creo que tenemos, y quien nos está escuchando, por supuesto, creo que el Uruguay, a pesar de ser un país tan chiquito, siempre hablamos de 3,5 millones de personas, no solo en el fútbol tenemos buena gente y pegándole a la pelota. Tenemos en muchas cosas más. En el deporte, estos días me asombraba nomás, en los Juegos del Sur, que una pareja de vóley y playa salieron campeones y le ganaron la final a la Argentina, cosa que ellos mismos, estos chicos, este fin de semana, estos días, Sí, sí, quedaron sí. sorprendidos de Sí. haberle ganado a los argentinos. Cuando yo recuerdo en mi época, cuando jugué el vóley, el Uruguay estaba después de Brasil, después los argentinos empezaron a elevar el vóley y fueron grandes, y son más que nosotros acá en Sudamérica también, lo que fuimos, y ahora ellos también. Entonces, estos días me llamó la atención eso, que en otros deportes, en otras cosas, hay buenos deportistas uruguayos, hay buenos actores de cine y teatro uruguayos, músicos, ni que hablar. Sí, sí. La época, recordamos un poco, y ya me voy un poco ya para el costado, Rada Totem, por nombrar aquella época, que los vi, Sí. ese texto No. electrónico moderno, los de Paysandú, Los iracundos, los iracundos, los Shakers de acá de Montevideo, los Shaker, las sandías, todos esos conjuntos quienes lo vivimos, ¿no? conjuntos que marcaron. Yo te digo así, yo también dentro de mi loca vida, como le llamábamos, uno incursionaba por todos lados. Estudié batería también, percusión, soy percusionista. ¿Ah, sí? Y teníamos un conjunto ahí en el barrio con unos amigos, pero tocaban por amor a la camiseta, íbamos a los cumpleaños, casamientos. Nos encantaba estar ahí. Teníamos la época del pelo largo, usábamos el pantalón no cortado, el Sí. ancho abajo, venía bueno, y la camperita, todo eso me acuerdo. Y salíamos a los barrios y tocábamos ahí, y bueno, pero nunca no fuimos famosos, pero digo, sí, logramos estar en varios cumpleaños y disfrutar de esos momentos agradables, pero también debemos decir que un conjunto acá, uruguayo, que llegó a tocar exactamente igual que los Beatles, que Sí. fueron reconocidos por los Beatles, Los Shakers. fueron los Shakers. Los Shakers. Sí. Ese tema que es que los llevó a la fama, era que rompa todo, ¿verdad? O What It To Chimes, o What It To Heal, todo eso era un tema ahí que me acuerdo que inolvidable, ¿no? Sí, ni que hablar. Entonces Rompan tuvimos- todo nomás. Sí, rompan todo. Bueno, y después también, ojo,
el folclore nuestro, las raíces folclóricas. Totalmente, Los totalmente. olimareños, unos fenómenos, hay que Sí. decirlo. Los quiero invitar para reeditar en otro momento esta conversación porque lamentablemente la hora se nos fue volando. Simplemente, Roberto, A ver, una diga. cortita y tú lo conoces. A ver. Porque tú estuviste en la 30 Radio Nacional. Sí. Edgardo Martirena y la Sí. otra persona importante, propietaria, Alberto Triunfo. Triunfo. Alberto Grande, sí. Alberto Triunfo, el Beto Triunfo fue disjockey y también cantante, y yo salí con ellos, con los Martin Brothers. Ah, Recuerdo no. ese grupo, era el cantante. Alberto. Alberto Sí, Triunfo sí, era el sí. cantante, El Beto. era el Y él cantante fue- de los Martin Brothers. Él fue el creador de la canción Uruguay te queremos. Uruguay te campeón. quiero. Uruguay te queremos. Exacto. Sí, sí, sí. Por eso quería yo un poco finalizar lo mío con Sí, eso. me parece bárbaro, son unos queridos amigos, tanto Martirena como el Beto, los quiero muchísimo, son grandes amigos, grandes periodistas, grandes locutores y grandes artistas. El Beto la rompe todo. Totalmente. Realmente ha sido un gusto, como siempre, tenerte acá en los micrófonos de la 88.7. Bueno, Roberto también es de la casa, pero realmente ha sido una conversación muy amena. Sé que hay mucha gente que va a apreciar muchísimo el programa del día de hoy. Les agradezco a los dos el haber compartido conmigo este programa y por supuesto está de más decirte que están las puertas abiertas para seguir charlando de esto tan lindo que tanto nos apasiona, que son los medios de comunicación y principalmente la radio. Bueno, yo quiero agradecerte a los dos, Roberto, una palabra, ¿no? La oportunidad también de haberme invitado y haber pasado un momento tan agradable, tan lindo, de recordar el viejo querido Montevideo, su gente y sus pioneros, porque es así, una maravilla. Ha sido un programa con mucho gusto, a través de la Comisión de Apoyo al Museo, que preside Racionir y todos los compañeros. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Yo simplemente le voy a enseñar aquí a Antonio otro Tormo, pero en España. Ricardo Tormo, que allá en España recuerdan a este Tormo porque fue un gran campeonísimo en el motociclismo en la época de Ángel Nieto, con muchos campeonatos de España en 50 centímetros cúbicos en 1977, en el 78 campeón de España y campeón del mundo en 50 centímetros, en el 79 campeón de España en 50, en el 80 campeón de España en 50 y en 125, en 1981 campeón del mundo en 50 y campeón de España en 125, en 1983 campeón de España en 125. Falleció joven, recuerdo, y hay una pista en España con tu apellido, Antonio. Qué bien, gracias. Sí, mirá, a lo mejor es capaz que porque los Tormos son únicos, somos de Barcelona, Cataluña, somos únicos, no cabe la duda de que seamos parientes todos, ojo, ¿no? Es una etnia sola, así que me alegro mucho recordarme y bueno, me alegro mucho que sea un Tormo también, gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, volvemos mañana a partir de las 21 horas aquí en el semáforo, como siempre, a través de la 88.7. Chau, chau.